Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos el tema 4 de administrativos de la Seguridad Social, que lo dedica a la cotización a la Seguridad Social, normas comunes del sistema, la liquidación de cuotas, el régimen general de la Seguridad Social, supuestos especiales, bases y tipos de cotización y liquidación de otras deudas. Epígrafe primero, la cotización a la Seguridad Social, normas comunes del sistema. Vale, como sabemos, el fin último de todo sistema de seguridad social es cubrir esas situaciones de necesidad que pueden producirse en las personas que están comprendidas dentro de su campo de aplicación, ¿no? O dentro de su ámbito. Pero bueno, para alcanzar este fin es necesario dotarlo de una serie de recursos económicos, ¿no? Para que pueda funcionar. Pues a tenor de lo dispuesto en el artículo 109.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, este artículo indica cuáles son los recursos para la financiación del sistema. Y entre otros, os aconsejo leer todo el artículo, pero entre otros están las cuotas de las personas obligadas, ¿vale? Las cuotas de las personas obligadas que se refiere a la cotización a la seguridad social, ¿vale? La normativa aplicable en cuanto a la cotización es el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Reglamento General de Cotización y Liquidación aprobado por el Real Decreto 2064 de 1995. Aquí es donde se va a regular fundamentalmente todo el tema de la cotización, ¿vale? En la Seguridad Social. Y por último, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que anualmente pues aprueba una serie de normas y que hay que tener en cuenta cada año, ¿vale? Bueno, pues vamos a definir qué es la cotización, ¿vale? La cotización es una obligación impuesta por la ley a ciertas personas y entidades de contribuir al sostenimiento de las cargas económicas de los regímenes de la seguridad social, ¿vale? Así que es como una especie de impuesto, ¿no? Tenemos la obligación de contribuir al sistema de la seguridad social para ponerlo en funcionamiento, ¿vale? Dentro de las normas comunes de la cotización hemos de distinguir dos fases, ¿vale? O dos elementos. Está la obligación de cotizar, ¿vale? Y la dinámica de la obligación de cotizar. Dentro de los elementos de la obligación de cotizar encontramos los sujetos y el objeto. ¿Quién son los sujetos de la obligación de cotizar? Pues hay dos. Está el sujeto activo y los sujetos pasivos. Dentro del sujeto activo, ¿quién? Pues la Tesorería General de la Seguridad Social, porque es el servicio común en el que se unifican todos los recursos financieros del sistema, ¿vale? Y en el que se aplica ese principio de solidaridad financiera y de caja única, ¿vale? La Tesorería General de la Seguridad Social es competente para recaudar, entonces es ese sujeto activo de la obligación de cotizar, mientras que son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas obligadas a cotizar, es decir, los empresarios y los trabajadores. Las cotizaciones sociales, ya sabéis que están, los empresarios cotizan por los trabajadores y nosotros mismos también cotizamos, ¿vale? Hay como dos aportaciones dentro de la cotización. Y el objeto de la obligación de cotizar es la cuota, ¿vale? La cuota, que era uno de los recursos financieros. Acordaros que el artículo 109, cuando habla de los recursos generales de financiación, habla de las cuotas, ¿vale? Entonces, el objeto de la cotización es la cuota, que podemos entenderla como la suma dineraria que los obligados a cotizar, es decir, empresarios y trabajadores, han de pagar a la seguridad social. La cuota expresa el importe de la obligación de cotizar a la seguridad social durante un tiempo reglamentariamente determinado, que se designa o se llama periodo de cotización, ¿vale? ¿Y la cuota de qué operación liquidatoria resulta? Pues de aplicar un porcentaje que se llama tipo de cotización, ¿vale? A una cantidad fijada en las normas aplicables de cotización en los diferentes regímenes que integran el sistema de la seguridad social, que se llama base de cotización. Y después se pueden deducir de este importe se puede deducir algunas cantidades, ¿vale? En concepto de bonificaciones o reducciones. Muy bien, el objeto de la obligación de cotizar, si nos vamos al decreto 2064 de 1995, que por cierto todo el tema de la cotización se regula en el capítulo segundo, ¿vale? Y aquí ya habla de las normas comunes. Si nos vamos aquí, en el artículo 6 de ese reglamento, nos habla que la cotización es obligatoria y que la cuota
expresa ese importe de la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante un tiempo reglamentariamente determinado, periodo de liquidación, ¿vale? Y que resulta de esa operación que hemos llamado de aplicar al tipo de cotización una base de cotización. Es decir, tú multiplicas un porcentaje a una cantidad y a veces se puede reducir esa cantidad, ¿vale? Hemos hablado también de esos sujetos activos y pasivos de la obligación de cotizar. Se regulan en el artículo 7, la Tesorería General, ¿vale? Y luego las personas físicas o jurídicas, trabajadores, empresarios, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar de ese segundo elemento, la dinámica de la obligación de cotizar. Vale, cuando vamos a cotizar, pues hay un nacimiento, ¿vale? Una duración de esa cotización y una extinción. Vale, pues ¿cuándo nace la obligación de cotizar? Pues cuando se inicia una actividad profesional, ¿vale? Tú empiezas a trabajar y empiezas a cotizar. Vale, la cotización es obligatoria durante todo el tiempo en el que el trabajador está comprendido dentro del sistema o bien desarrolla una actividad o, pues bueno, está realizando unos servicios que son determinantes de su inclusión. Pero es que además esta obligación de cotizar también subsiste en algunas situaciones, como puede ser en los casos de incapacidad temporal, ¿vale? Riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor, el cumplimiento de deberes de carácter público, el desempeño de cargos de representación sindical, cuando suscribimos ese convenio especial del que hemos hablado en otros vídeos, el traslado de la empresa fuera del territorio nacional, cuando estamos percibiendo el desempleo contributivo y asistencial, en su caso, ¿vale? Entonces, nace cuando empezamos una actividad profesional, ¿vale? O alguna situación que determina la inclusión dentro de ese régimen, dura mientras estamos trabajando o estamos dentro del régimen y además también mientras estamos percibiendo pues una serie de prestaciones. En ese caso, pues seguimos cotizando. ¿Vale? ¿Y cuándo se extingue la obligación de cotizar? Pues con el cese, sobre todo en el trabajo, en la actividad o en la situación determinante de ese nacimiento, siempre que ésta se comunique la baja o el cese en el tiempo y forma establecido, ¿vale? Porque si no se solicita la baja o ésta se solicita fuera de plazo o en un modelo o medio distinto de los establecidos, la obligación de cotizar no se extingue hasta el día en que se cumpla esta obligación de comunicación o bien la Tesorería General de la Seguridad Social conozca ese cese y ella misma curse la baja, ¿vale? Aquí habla de las bases de cotización, ¿vale? Y bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Epígrafe segundo, liquidación de cuotas, ¿vale? Antes de nada debemos entender qué es esto de la liquidación, ¿vale? Entonces, la liquidación son todos los actos relativos a determinar las diferentes clases de deudas que se tienen, ¿vale? Y que se posibilita su ejecución material mediante el cumplimiento de forma voluntaria o cuando no se puede cumplir de forma voluntaria mediante su cumplimiento forzoso en vía de apremio. Todo esto lo veremos más en los temas de recaudación, ¿vale? Pero cuando hacemos la gestión recaudatoria, ¿vale? Existen dos periodos, uno voluntario y otro ya ejecutivo, ¿no? O forzoso. Pues la liquidación de cuotas es determinar cuáles son esas deudas, ¿vale? El periodo de liquidación de las cuotas y por los conceptos de recaudación conjunta con las mismas es el plazo, ¿vale? Periodo plazo en el que están referidas esas operaciones, comunicaciones y demás actuaciones necesarias para la determinación de aquellas, para poder hacer ese pago, ¿vale? Los periodos de liquidación de cuotas siempre estarán referidos a mensualidades naturales completas, a no ser que se haya establecido otros términos o condiciones, aunque el devengo de aquellas o su pago se efectúe por periodos distintos a meses, en cuyo caso se aplicarán las siguientes reglas. Las liquidaciones de cuotas que deban recaer sobre bases constituidas por retribuciones devengadas por horas, días o semanas serán referidas a las del mes natural al que corresponda su devengo.
con independencia de que el pago de dichas liquidaciones deba efectuarse dentro del mismo plazo o en otro distinto, ¿vale? Las liquidaciones de cuotas referidas a conceptos retribuidos incluidos en la base de cotización, pero que se devenguen por periodos superiores al mensual o que no tengan carácter periódico y que se satisfagan dentro del correspondiente ejercicio económico, se prorratearán en las liquidaciones mensuales de dicho ejercicio, ¿vale? ¿Cuándo ocurre esto? Pues sobre todo cuando estamos percibiendo, por ejemplo, las 2 pagas extraordinarias, ¿no?, que se prorratean. Hay trabajadores que tienen 12 mensualidades al año más 2 pagas extraordinarias, pero también existen muchos trabajadores que sus 14 pagas están prorrateadas a lo largo de todo el año, ¿vale? También las partes proporcionales de conceptos retribuidos incluidos en la base de cotización que ya hubieran sido objeto de liquidación y en su caso de pago, así como los incrementos de las bases, los tipos o de las propias cuotas que deban tener efectos retroactivos, es decir, hacia atrás, serán objeto de liquidaciones complementarias. ¿Vale? Esto ha ocurrido mucho el año pasado cuando se elevó el salario mínimo interprofesional de los trabajadores, ¿vale? Entonces, desde que entró en vigor en enero, hubo muchos salarios que todavía no llegaban a lo que marcaba la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú en marzo ya habías cobrado las nóminas de enero, febrero y marzo, ¿no? Imaginémoslo. Pues había que hacer una liquidación complementaria por esos salarios o incrementos salariales que pues no se habían retribuido, ¿no? Entonces se hace como una liquidación complementaria de la misma, ¿vale? Para cotizar por esos salarios que no se percibieron, ¿vale? También se liquidan como liquidaciones complementarias aquellas gratificaciones que no pudieran haber sido objeto de cuantificación anticipada total o parcialmente, ¿vale? Se hace una liquidación complementaria, la del mes, y entonces ese mes pues tienes como dos cotizaciones, ¿vale? También es importante destacar cuáles son las formas de liquidar, ¿no? Existen tres: el sistema de autoliquidación, ¿vale? El sistema de liquidación directa y el sistema de liquidación simplificada. A grosso modo, podemos decir que la autoliquidación de cuotas, ¿vale? Bueno, estas liquidaciones, lo más importante es que se envían, ¿vale?, a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale?, hasta el último día natural del plazo reglamentario de ingreso, ¿vale? Y entonces, pues se hace una autoliquidación, ¿vale? En el sistema de liquidación directa, ¿vale?, lo que pasa es que los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, en este caso, solicitan la autoliquidación. Ellos ya hacían sus propios documentos de liquidación, ¿vale? Y en el sistema de liquidación directa, lo que pasa es que solicitamos a la Tesorería General de la Seguridad Social que practique esa liquidación. Y entonces lo tenemos que pedir un poquito antes, el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso, ¿vale? Y entonces es la propia Tesorería General de la Seguridad Social la que, con los datos que se hayan facilitados, pues ejecuta o hace esa liquidación. Y luego tenemos el sistema de liquidación simplificada, ¿vale? Que aquí la Tesorería General de la Seguridad Social practica esa liquidación de cuotas en cada periodo sin la necesidad de solicitud previa por parte del sujeto responsable, ¿vale? En este caso se considera comunicado o presentada dentro del plazo. Epígrafe tercero. Régimen general de la Seguridad Social. El artículo 141 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que ahora vamos a hablar de cómo es la cotización en el régimen general, ¿vale? Ese gran régimen que comprende la gran mayoría de los trabajadores asalariados, ¿vale? Pues ese artículo 141 dice que estarán sujetos a la obligación de cotizar en el régimen general los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen.
Te dice también que la cotización comprende dos aportaciones, que ya hemos hablado de ellas, la de los empresarios y la de los trabajadores, ¿vale? Pero también hemos de indicar, súper importante, que la cotización por contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, es decir, contingencias profesionales, la cotización completa corre exclusivamente a cargo de los empresarios. Aquí los trabajadores no aportamos, son los empresarios los que deben aportar. Vale, y aquí nos habla de quién es el sujeto responsable. Hemos hablado de los sujetos obligados y en el artículo 142 de ese texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social vamos a hablar de quién son los sujetos responsables del cumplimiento, ¿vale? De la obligación de cotizar y de ingresar las aportaciones de esta cotización. Pues es el empresario. El empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresará sus aportaciones y las de sus trabajadores. ¿Vale? ¿Cómo lo va a hacer? Pues el empresario lo que hace es descontar a sus trabajadores en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones la aportación que corresponda a cada uno de ellos, ¿vale? Si este descuento no lo hace en ese momento, no va a poder hacerlo con posterioridad, ¿vale? Quedando entonces obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo, ¿vale? Se considera infracción muy grave retener indebidamente, no ingresando dentro del plazo la parte de la cuota descontada a los trabajadores. Es decir, que si tu empresario has descontado ya una parte del dinerito a tu trabajador y no lo has ingresado, pues el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social ha considerado que es una infracción muy grave. ¿Vale? Existen además una serie de supuestos en los que también hay responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa, ¿vale? Y en los que también, pues oye, como es una obligación de cotizar, pues pasa esto. La base de cotización en el régimen general se establece en el artículo 147, ¿vale? Que dispone en la base de cotización, que ya sabíamos que era uno de los elementos de la cuota, ¿vale? La cuota que estaba que se salía o resultaba de esa operación de aplicar a un tipo de cotización una base de cotización, ¿no? Y de reducir aquellos importes de las bonificaciones o deducciones que podía tener, pues la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora en el régimen general, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado o la que efectivamente perciba de esta ser superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. Es decir, la base de cotización es tu remuneración, tu salario, ¿vale? Lo que vas a percibir mensualmente. Y también nos dice que las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los 12 meses del año, ¿vale? En el caso de percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral, serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de extinción del contrato. Ya hemos visto que existían una serie de supuestos en los que hay em, una cotización complementaria. Tú, por ejemplo, cesas en el trabajo y no has percibido o no has disfrutado de las vacaciones y te las tienen que pagar. Vale, pues esas vacaciones también hay que cotizarlas, ¿no? Entonces, una vez que finaliza tu contrato, además de seguir estando como un poco en el limbo, ¿vale? Porque es como una situación asimilada. Y lo que hacen es hacerte una cotización complementaria, ¿vale? A la del mes de extinción del contrato. Bueno, pues aquí entran pues todas esas cosas en la base de cotización, sobre todo la remuneración mensual. También existen una serie de reglas, ¿vale? En las que hay conceptos retribuidos que quedan exentos o hay una parte, hay un porcentaje, ¿vale? Y también nos dice que no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos: las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto cuando utilice medios de transporte público.
siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento equivalente, ¿vale? Yo tengo que coger un tren porque tengo una reunión o tengo que, mm, sí, tengo que coger un tren, el billete, etcétera, pues no se computaría dentro de esa base de cotización, ¿vale? Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, no comprendido en este apartado anterior, así como para gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto del lugar de trabajo habitual del preceptor y del que constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Vale, aquí hay unos topes en los que hay una parte que no se cotiza, pero los excesos sí. ¿Vale? Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, sus pensiones y despidos tampoco se computan dentro de esa base de cotización, ¿vale? Las prestaciones a la seguridad social, las mejoras de las prestaciones por IT, las horas extraordinarias no se computan, pero sí para esa base de cotización por contingencias profesionales. Es decir, las horas extraordinarias sí que cuentan siempre que sea para la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, ¿vale? Vale, también debemos de indicar que existen unos topes máximos y mínimos. En 2023 se reguló que era el tope máximo 4.495 y el mínimo 1.260, ¿vale? En los tipos de cotización, ¿vale? Para contingencias comunes se aplica el 28,30, en caso de horas extraordinarias por fuerza mayor 14%, el resto de horas extraordinarias 28,30 y luego, pues bueno, el año pasado ya introdujeron un nuevo impuesto, ¿vale? Que era el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI, ¿vale? Que era un 0,6%. Esto era para la sostenibilidad de las pensiones, que también si te interesa, pues hay un vídeo en el canal, ¿vale? Existen además otros supuestos en el que se exonera la cotización por contingencias comunes para esos personas que tienen una determinada edad, ¿vale? Que bueno, que ya han cumplido la edad para jubilar y que acreditan un montón de tiempo cotizado, ¿vale? También es importante destacar que los contratos de duración determinada inferior a 30 días también tienen una cotización adicional, ¿vale? Por desempleo, el tipo de cotización es 7,05, ¿vale? Aunque bueno, en caso de los contratos de duración determinada es 8,30. También el tipo de cotización por fondo de garantía salarial es 0,20 y es a cargo exclusivo del empresario, ¿vale? En formación profesional, el tipo de cotización es 0,70, ¿vale? Y luego existen una serie de supuestos especiales, ¿vale? De este ya hemos hablado. Incrementos en la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos temporales de corta duración. Es decir, que si tu contrato de trabajo es inferior a 30 días, pues el empresario va a tener que cotizar adicionalmente, ¿vale? Va a tener que cotizar más. Ya hemos hablado de la liquidación complementario en el caso de supuestos de abono de salarios con carácter retroactivo, como en el caso del salario mínimo interprofesional del año pasado, que como no se pagaron X meses, pues hubo que hacerse una liquidación complementaria. Cotización por percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas. Igualmente, cesas en el trabajo, te quedan las vacaciones que no has disfrutado, te las pagan, hay que cotizar. Y se cotizan a través de una cotización o liquidación complementaria a la del mes de extinción del contrato, ¿vale? Los salarios de tramitación también son supuestos especiales, ¿vale? Hemos hablado también ya de los tipos de cotización en el régimen general. Lo que pasa que aquí ya son supuestos específicos, ¿vale? Es que cuando tienen la edad de jubilación, el artículo 152 establece unas reglas especiales, que bueno, podemos leerlo. Las empresas y personas trabajadoras quedarán exentas de cotizar a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por la incapacidad temporal de estas contingencias, respecto de los trabajadores.
¿vale? Por cuenta ajena y los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas una vez hayan alcanzado la edad de acceso a la pensión de jubilación, ¿vale? También comprende esa exención por desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional. Liquidación de deudas, ¿vale? Liquidación de deudas cuya objeto sea distinto a esas cuotas. Ya hemos visto la liquidación de cuotas, ahora vamos a ver pues otra liquidación, ¿vale? Están los capitales coste de pensiones y otras prestaciones, que la determinación del valor actual del capital coste de las pensiones que deban ingresar esas mutuas colaboradoras o empresas que hayan sido declaradas responsables del pago de las prestaciones lo realiza la propia Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de las pensiones se aplican unas tablas que se han aprobado por el Ministerio y en el caso de importe de cantidades a tanto alzado o prestaciones que tengan una cuantía fija o periódica se determina por una resolución que se reconozca el derecho a las mismas. ¿Vale? En el caso de las aportaciones por reaseguro con la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Se entenderá directamente ingresada a favor de la misma la cantidad resultante de aplicar a las cuotas satisfechas por los empresarios asociados a una mutua, ¿vale? El porcentaje que al efecto apruebe el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿vale? Como compensación del reaseguro obligatorio que a favor de la entidad colaboradora presta el servicio, respecto de las prestaciones periódicas que se causen como consecuencia de la actuación de los riesgos de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia, ¿vale? Y esta cantidad la fija la Tesorería General de la Seguridad Social para cada una de las mutuas, ¿vale? Por medio de una liquidación mensual y que se notifica a esta entidad colaboradora. También se liquidan diferentes las sanciones y recargos de las prestaciones, ¿vale? Es la propia tesorería siempre la que insta su pago a los sujetos responsables mediante la reclamación de deuda, ¿vale? Y los recargos sobre prestaciones.